Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Estoy en este día aquí en mi casa y disponiéndonos pues para comenzar el estudio de la palabra del Señor de este día miércoles 1 de abril. Y usted se preguntará, pastor, ¿y por qué comenzó de esa forma? La verdad es de que muchos de nosotros, pienso que todos estamos preparándonos o hemos decidido evitar la contaminación o el contagio, como se dice también, de este virus que está azotando a nuestro planeta, a nuestro mundo, a toda la humanidad. Creyentes, no creyentes, esto está pasando por todas partes. Y así como usted me vio al principio con esa mascarilla de respiración para evitar que algo entre por mi nariz o por mi boca y por mis ojos también, pienso de que así como nos preparamos para estas cosas, es necesario prepararnos también para lo interno, para nuestra propia vida espiritual. Quiero comenzar este día leyendo la santa palabra de Dios. Y voy a leer en el libro primero de Reyes, en el capítulo 18. Y dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 30 en adelante. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Continúa nuestra lectura del sacrificio, pues, que presentó el profeta Elías al Dios de Israel, al Dios único, al Dios verdadero, al Dios a quien nosotros servimos, a ese Dios en quien nosotros creemos. Y entonces, dice la Escritura, pues, de que Dios contestó a Elías. Ahora el propósito de este estudio, como lo hemos venido viendo en semanas anteriores, pero tuvimos la semana pasada que detenernos por un momento, fue precisamente por la situación que estamos viviendo. No podemos congregarnos en ninguna parte, no podemos estar ahora más de 2 personas en la calle, pero bueno, aquí estamos recibiendo palabra de Dios. Estamos meditando sobre la urgente necesidad de arreglar nuestro altar a Dios, que quizás de alguna manera, con el correr del tiempo, con experiencias que quizás nosotros no pensábamos, situaciones que han venido a nuestra vida, problemas que se han levantado, situaciones en las que quizás hemos caído y de alguna manera nuestra comunión con Dios ha sido perturbada, ha sido detenida, ha sido dañada, ha sido destruida, ha sido arruinada, así como estaba el altar de Jehová, Dios de los ejércitos, en los días de Elías, que cuando él llegó encontró aquel altar que estaba arruinado. Entonces vamos a continuar este día con la meditación de la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios. Pero antes quisiera que pudiéramos unirnos hoy día, miércoles 1 de abril de este año 2020, con una palabra de oración. Nuestro buen Dios, Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre, bendito Jesucristo, y suplicamos que los minutos en los que nos vamos a detener hoy día a meditar en el estudio de tu palabra, ayúdanos, Dios, para poder recibir esa bendición, Señor, en nuestro espíritu y en nuestra alma para continuar adelante. Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos a mantenernos, Dios, firmes y fieles, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, a tu amor, a tu misericordia, a tu protección y cuidado. Ayúdanos, Dios, en estos minutos en que meditaremos en tu santa palabra. Amén
y amén. Ustedes que estuvieron anteriormente en los estudios, les quiero recordar algunas cositas. Y a ustedes que no han podido estar por una razón u otra, quizás porque usted dio prioridad a otras cosas y no al estudio de la palabra de Dios, o quizás por razones de fuerza mayor usted no pudo hacerlo. Entonces, quiero que hagamos, le voy a mencionar algo rapidito. Cuando nosotros hablamos de poner todo nuestro esfuerzo para arreglar nuestro altar, que es muy personal y esto es muy mío y es muy suyo. Mi altar es mi altar y de nadie más. Yo no puedo pensar en que si mi altar está arruinado, yo le voy a decir, présteme su altar un momentito, que necesito comunicarme con Dios. No, su altar es su altar y mi altar es mi altar. Y por esa razón, hablar de nuestro altar personal, estamos hablando de consagración y estamos hablando de un encuentro con el Señor. De eso precisamente se trata, de que nuestro encuentro con Dios y nuestra consagración a Dios sean de lo más estable, de lo más firme posible. Y con base a esto, hemos venido meditando en unas enseñanzas y que venimos diciendo de que cada una de esas 12 piedras que el profeta tomó vienen a ajustarse pues a nosotros también, y consideramos que en primer lugar lo más importante era nuestra fe. El domingo pasado, en la meditación de la palabra, yo decía al final de que si alguien tocando esto que es bien importante, que necesitamos equiparnos de mucha fe, si un cristiano ha perdido la fe, lo ha perdido todo. Por esa razón, la primera piedra ahora en este estudio es la fe. Aparte de la fe, tenemos la humildad. Hay que ser humildes. Hay que ser sinceros para poder acercarnos a Dios. La obediencia es otra urgente necesidad que podríamos considerarla como piedra para edificar nuestro altar. Y también el sacrificio. 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, mejor dicho, cuando entregué la última enseñanza, estuvimos meditando sobre lo que es la adoración. Este día vamos a meditar en otra de las piedras que consideramos nosotros, sería la piedra número 7. Y esta piedra número 7 la vamos a llamar congregarnos en la iglesia. ¿Por qué es tan importante congregarnos en la iglesia? Y voy a considerar la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 25. Vea lo que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice el escritor, cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, para ser cristiano, oiga bien, para ser cristiano no hace falta congregarse. Y usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, para ser cristiano, para yo ser cristiano, para usted ser cristiano o cristiana, no hace falta congregarnos. Lo que hace falta es venir a la cruz de Cristo, al monte Calvario, pedir perdón por nuestros pecados y permitir de que la sangre de Cristo lave nuestro ser, limpie todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De esa manera nosotros entramos a ser parte de la familia de Cristo el Señor, de la familia de Dios, porque si para ser cristianos sería necesario congregarse, entonces no necesitaríamos el sacrificio de Cristo, sino que lo único que necesitaríamos sería ir a un lugar de asamblea cristiana, una iglesia, una congregación, estar allí y ya con eso somos cristianos. No, para ser cristiano hace falta la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario sobre nuestras vidas, y entonces el Espíritu Santo hace ese milagro glorioso y de esta forma nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Pero además, lo que sí le quiero decir es de que necesitamos en verdad congregarnos, y lastimosamente
muchos cristianos afirman, pues, y dicen de que no es necesario en verdad congregarse. Pero yo le digo algo, para ser cristiano no hace falta congregarse, hace falta venir a la cruz de Cristo. Pero eso sí, para ser un cristiano, escuche bien esto, para ser un cristiano que quiere vivir como cristiano y quiere agradar al Señor, a su Salvador, como un verdadero cristiano o cristiana, las mujeres, es necesario entonces congregarnos. Ahí sí, necesitamos congregarnos para vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, para poder tener una mejor comunión con Él. Entonces sí es una urgente necesidad tener que congregarnos. Y le digo, mucha gente dice, no, yo en casa, yo estoy bien, yo hago mis oraciones, yo leo la Escritura, por aquí, por allá, porque Dios está en todas partes. Y esto que se dice de que Dios está en todas partes, sí, Dios está en todas partes, porque ese es uno de los atributos que Dios posee, es uno de los atributos divinos, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Sin embargo, nosotros podríamos decir de que Dios sí ha establecido iglesias, Él permitió de que se establecieran iglesias para que ese fuera el lugar donde nosotros tuviéramos pues que reunirnos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, el apóstol Pablo escribió y diciendo bajo inspiración divina, las iglesias de Asia les saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa les saludan mucho en el Señor. Es decir, desde un principio las iglesias fueron establecidas para que los cristianos convergieran en ese lugar y estuvieran continuamente reuniéndose, congregándose, para que de esta manera poder ayudarse unos a otros, inclusive en medio de las dificultades que se dan dentro de las congregaciones. Hacen falta esas dificultades, ¿sabe por qué? Porque la Escritura misma también dice de que hierro con hierro, es decir, un hierro con hierro son los dos elementos necesarios para poder pulirse el uno con el otro. Todos somos necesarios dentro de una congregación. Por esa razón, el estudio de este día enfoca en la urgente necesidad de poder congregarnos. Y usted capaz estará diciendo, pero ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Espéreme un momentito para aclarar esa pregunta. Sí, ¿cómo le vamos a hacer con esto del COVID-19? Bueno, este es un medio por el cual nosotros estamos congregándonos. Ahora se dice de una forma virtual, de una forma electrónica, echando mano a la tecnología y funcionando, esforzándonos para poder mantenernos firmes y fieles a Dios, recibiendo palabra, estudiando la palabra. Y recuerde, una de las razones simples por las cuales necesitamos congregarnos simplemente es porque un cristiano, si no se congrega, se va a enfriar. Esto es como aquella vieja ilustración de los carbones encendidos que están listos ahí para juntitos generar una cantidad grande de calor y poder usarles para cocinar, para asar un buen pedazo de carne, etc. Pero lo que nosotros sabemos es que si retiramos un carbón orgánico, no mineral, el mineral es ese que nos venden aquí en estos países que media vez prenden, esos no se apagan, son minerales, pero el orgánico, ese carbón que viene de una determinada clase de árbol quemado y quedan esos carbones listos para generar calor. Entonces esos carbones, si usted retira uno de la hoguera donde se encuentra, inmediatamente ese carbón comienza a enfriarse. Lo mismo ocurre con el cristiano que no se congrega,
porque viene a enfriarse. Ahora que tenemos esta bendición de poder reunirnos, usted y yo, a través de este medio, recordemos de que necesitamos estar en comunión unos con otros y ayudarnos unos a otros para poder continuar siendo cristianos que verdaderamente anhelamos poder congregarnos. Cuando todo esto haya pasado, yo le aseguro, vamos a tener una tremenda celebración ahí en nuestro lugar donde normalmente nos reunimos y vamos a levantar fiesta grande a nuestro Dios, celebrando de una forma estrepitosa, hasta podría casi asegurarlo, de que vamos a darle gracias a Dios cuando toda esta situación haya terminado y que ya nos digan ahora ya no hay restricciones, ya no hay necesidad de mantener esa distancia social, no, entonces vamos a volver a ese apretón de manos, a ese abrazo, a ese beso santo en el Señor. Pero mientras esto no ocurre, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a congregarnos. Para nosotros será por tiempo indefinido. De momento no sabemos cuándo va a terminar todo esto, pero lo que sí le puedo decir es de que nuestras reuniones no las podemos seguir teniendo ahí en la ciudad de Dandenong por las razones más que conocidas por todos. Sin embargo, no dejemos de estar sintonizados. Este domingo, con la ayuda de Dios, tendremos palabra del Señor. Recuerde, este domingo que viene es cuando comienza la última semana, como recordamos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Cuando Jesús, el Señor, entró a la ciudad de Jerusalén, que le conocemos como el Domingo de Palmas, Domingo de ramas que la gente cortaba para darle la bienvenida, que le daban la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este domingo tendremos nuestro servicio de esta misma manera virtual para seguir conectados y adorando al Señor. Y quiero aprovechar también la oportunidad, y quizás con esto último que voy a decir a muchos no les va a parecer, pero quiero decirlo, mi deber como pastor, mi deber como siervo de Dios, si yo oculto una verdad de Dios a sus hijos, a mis hermanos, a aquellos a quienes el Señor me ha puesto en el camino para yo ministrarles, si yo oculto una verdad eterna y divina, el Señor pedirá cuentas de mí. Yo simplemente quiero mencionar esto, que una de las cosas importantes en nuestras reuniones, como siempre lo hacemos cuando nos reunimos en Dandenong para este estudio del día miércoles, a la final nosotros nos acercamos al Señor con una ofrenda. Y los días domingos, cuando hemos recibido esa bendición de parte de Dios, nosotros nos acercamos a Dios también con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo se la vamos a mandar a la iglesia? No, no se preocupe, hable con la hermana Estelita, la tesorera de la iglesia, y ella le dirá cómo poder hacerlo. Por nuestra parte, mi esposa y yo, nosotros hemos comenzado a entregar nuestros diezmos, nuestra ofrenda a la iglesia, de una forma de banco a banco. Pero eso es muy personal. Usted quiere hacerlo, póngase en contacto con la hermana Estelita. Usted no lo quiere hacer, no tenga ningún problema. Sigue siendo nuestro hermano, sigue siendo nuestra hermana, pero es su vida delante del Señor, es su posición delante de Dios. Usted es muy dueño de sus acciones y usted puede definir, puede determinar qué hacer o qué no hacer. Pero mi deber como pastor es decirle, como iglesia, nosotros seguimos adelante, que esta situación nos va a generar gastos, claro que sí. La iglesia, el templo, mejor dicho, el lugar de asamblea donde nosotros estamos, justo hoy día miércoles recibí un mensaje de parte de los hermanos de la iglesia que nos bendicen a nosotros donde reunirnos en el lugar de ellos. Me decían pues de que ha habido la cantidad de dinero que nosotros pagamos normalmente cada mes
ha descendido, ha bajado, precisamente porque no podemos estar ahí, no lo estamos usando, pero sí, siempre vamos a tener que estar pagando para poder mantener el derecho nuestro como aquellos que utilizamos ese lugar de asamblea. El estudio de este día, un estudio corto, pero con la gran importancia en verdad, quiero decirle de que necesitamos congregarnos continuamente. Espere la transmisión este día domingo y espere la siguiente semana la transmisión de lo que va a venir a ser la piedra número 8 para poder arreglar, edificar nuestro altar personal de una mejor forma. Le amamos mucho, reciba nuestros saludos a nombre de mi esposa y del mío propio también. Dios les bendiga y Dios les guarde, Dios les proteja a usted, a todo su grupo familiar, y dentro de cuánto tiempo no sabemos, pero cuando el Señor nos lo permita, estaremos entonces unidos, no solamente en espíritu, sino que unidos en espíritu, alma y cuerpo, dándole gracias a Dios nuestro Señor. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, les prospere y les proteja. En el nombre de Jesús. Amén y amén.